Chile es un laboratorio natural, diverso, descentralizado. Es momento de hablar desde lo local sin pretexto. Bien, ya estamos de regreso. Entonces, les contaba que este 11 y 12 de octubre se desarrollan las sesiones plenarias y paralelas del 8º Foro Regional de las Naciones sobre Empresas y Derechos Humanos, que tendrá como tema central Empresas, Derechos Humanos y Medio Ambiente. Esto es un espacio que lo que busca es abordar los desafíos y las buenas prácticas en la prevención y el abordaje de las consecuencias negativas sobre los derechos humanos relacionados con las empresas. ¿De qué se trata todo esto en detalle? Lo vamos a conversar con nuestra siguiente entrevistada, Margarita Ducci, directora ejecutiva de Pacto Global Chile. Margarita, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde, iba a decir esta mañana. Muy buenas tardes, aquí encantada, estoy en este momento justamente en el foro, en un espacio. ¡Ay, qué bueno! Estamos aquí esperando la sesión de la tarde. A ver, para partir conversando, Margarita, antes de abordar justamente el foro, ¿por qué no nos ayudas a entender qué es Pacto Global Chile? ¿Cuál es su labor? ¿Cómo han desarrollado las herramientas para efectivamente, ¿no es cierto?, generar una relación mejor, innovadora, mucho más efectiva entre empresa y derechos humanos? Bueno, Pacto Global, desde que se fundó en 1999, justamente se fundó en base a 10 principios, y una de las áreas en que están instalados estos principios, que son todos resultados de las grandes convenciones de Naciones Unidas, es justamente el área de los derechos humanos, así como también lo es la de relaciones laborales, medio ambiente y anticorrupción. Para nosotros es muy importante el área de derechos humanos y procuramos que las empresas comprendan también su rol, porque desde que Naciones Unidas se encargó la determinación de los principios rectores, que justamente se elaboraron y se lanzaron el 2011, esos principios rectores hablan de, por una parte, la labor del Estado, de respetar los derechos, de proteger a las personas de sus derechos, habla también del rol de las personas en respetarlos y también en remediar cuando se producen impactos negativos. Ese rol de las empresas no ha sido debidamente comprendido porque en general y especialmente en América Latina se asocia mucho el tema de derechos humanos al tema político, ¿no?, al tema de restricciones de la libertad, y por lo tanto la empresa piensa que no tiene ningún rol específico que cumplir en ese sentido. Sin embargo, aquí estamos hablando de los derechos de las personas y en esta oportunidad este foro regional habla justamente de los impactos de las acciones de las empresas en cuanto a los derechos de vivir en un medio ambiente sano, en un medio ambiente con menos contaminación, con un medio ambiente más armónico, con el entorno, ¿verdad?, más protegido. Por lo tanto, la temática de este año es justamente derechos humanos y medio ambiente. Así que nosotros como Pacto Global procuramos primero sensibilizar a las empresas en su rol respecto a este tema, respecto a los derechos humanos en general, entregarles conocimiento, entregarles herramientas, aprendizajes y también intercambiar con acciones de otras empresas para justamente con este intercambio de experiencias y de buenas prácticas puedan avanzar y aprender más. Margarita, ¿por qué no abordamos algunos de los juicios, antejuicios, afirmaciones que normalmente rondan en este tema? Y es que a las empresas no les importa el impacto que provocan en las personas en el medio ambiente, o que las empresas son incólumes, que no, en el fondo que no están verdaderamente conscientes de su impacto y el impacto que causan en los demás, porque su principal misión es ganar dinero. Quiero preguntarte ahí porque hay un punto que es muy relevante respecto de lo que ustedes hacen también en Pacto Global. Así es. Bueno, efectivamente, hay que distinguir, hay muchos tipos de empresas. Las empresas que están asociadas a Pacto Global, desde luego lo hacen porque están ya sensibilizadas en el sentido de que se sabe que la sociedad espera mucho de ellas, que hay una gran expectativa del consumidor, de las comunidades donde operan, de sus proveedores, de sus colaboradores y de la sociedad en general, del rol que estas empresas cumplen. Por lo tanto, estas empresas son mucho más sensibles y procuran reducir sus impactos negativos. Toda empresa extractiva, por ejemplo, una empresa minera, una empresa de energía, toda empresa extractiva
puede producir indiscutiblemente un impacto negativo, ya sea en los territorios donde se instala, en las comunidades que puede afectar, pero hoy día existe la tecnología, existe la innovación, existe el diálogo, existen mecanismos de diálogo eficientes con las comunidades, por ejemplo, para que los nuevos proyectos de inversión sean conocidos, sean compartidos, sean informados en todos sus alcances, y aquellos impactos negativos pueden ser conversados, analizados y buscar soluciones en conjunto. Eso es algo que es cada vez más importante y que nosotros lo vemos en nuestras empresas socias en ese sentido de que hay una preocupación por realmente cuando hay un proyecto importante, cuando hay un proyecto de gran inversión que puede tener un impacto en el entorno, en las comunidades, en sus proveedores o en cualquier grupo de interés que le afecte, sin duda hay también la intención de hacerlo en la mayor armonía posible y con generando el menor impacto posible. Eso lo hemos venido observando en el tiempo y creo que es algo que se ha acrecentado. Margarita, así que sí. No podría generalizar de que es algo que todas las empresas son inmunes a ese tema. Yo diría que no, yo diría que cada vez la empresa es más sensible a esta problemática. Sí, conversamos con Margarita Ducci, directora ejecutiva de Pacto Global Chile. Margarita, en el foro anterior que fue organizado en Colombia, entiendo que el tema fue la rendición de cuentas para la conducta empresarial responsable. El foro de hoy, tal como lo estamos conversando, se centra precisamente en las buenas prácticas. ¿Consideras que ha ido avanzando, o se ha ido avanzando, mejor dicho, en una cultura de respeto de los derechos humanos por parte de las empresas? ¿Qué es lo que falta si queremos ser autocríticos o críticos? Miren, nosotros en el día de ayer tuvimos una jornada de todas las redes de América Latina de Pacto Global para prepararnos para este foro y justamente en esa oportunidad compartir durante toda una jornada lo que cada red está haciendo para apoyar a las empresas en tener herramientas, en tener formas de medir sus impactos en cuanto a los derechos humanos. Y efectivamente hay por ejemplo, la red de Chile construyó lo que llamamos la matriz de riesgo en derechos humanos. ¿Qué es eso? Eso es una herramienta previa a lo que llamamos la debida diligencia en derechos humanos, que como sabes es un proceso que ya en Europa está queriendo ser obligatorio por la Unión Europea y ya es obligatorio en algunos países como Noruega, Alemania y Suiza, en el cual la empresa hace un proceso exhaustivo de analizar todos sus flancos donde pudiera tener algún problema o algún impacto en los derechos humanos de las personas con que se relaciona, ¿no? En ese sentido, en Chile pudiera a la larga llegar una normativa de ese tipo, pudiera generarse con el tiempo y por lo tanto hay que prepararse para ello. Por ejemplo, ya en Brasil hay un proyecto de ley sobre debida diligencia, ¿no? Argentina también construyó uno, pero está durmiendo hace mucho tiempo en el Congreso, pero en fin, hay proyectos en ciernes y en ese sentido nosotros vimos que era necesario establecer un ejercicio previo a la debida diligencia para facilitar el trabajo. Y eso es lo que llamamos la matriz de riesgo, un ejercicio que permite a la empresa identificar para problemáticas que se le presentan habitualmente, cómo enfrentarlas, cómo solucionarlas, cómo reducirlas, a quién hacer responsable, que cumpla la solución, en cuánto tiempo, con qué presupuesto, en base a qué normativa, etcétera, lo cual ha sido muy interesante. Argentina, por ejemplo, tomó este ejemplo y construyó a partir de esto métricas y procesos más avanzados todavía con esta misma matriz. Entonces ha sido súper interesante. Y Brasil, por ejemplo, construyó una alianza por los derechos humanos que ya cuenta con 200 empresas. Bueno, Brasil tiene 2.100 empresas socias, un país muy grande y donde Pacto Global tiene más de 2.000 empresas socias. Por lo tanto, tiene una base para construir gigantesca y con ellos ha establecido esta alianza por los derechos humanos, que también es un proceso en el cual la empresa se enrola, va midiendo sus impactos, va poniéndose metas, va comprometiéndose con ciertos logros en ciertos plazos. Y como ellos expresaron, claro, ha sido todos hemos observado que es mucho más difícil establecer metas en estos temas sociales
que, por ejemplo, en los temas medioambientales, donde sí existen estrategias y métodos para medir, para evaluar, compromisos como el net zero, como la carbono neutralidad, como la medición de huella de carbono, medición de huella hídrica, que son indicadores mucho más conocidos, al alcance de todos y mucho más fáciles de aplicar, que por ejemplo cómo medir un impacto en derechos humanos en un proyecto que puede afectar el medio ambiente, ¿no? Sí, Margarita, yéndonos a un tema más global, ¿tenemos tiempo realmente para revertir el daño en el medio ambiente, el daño que nos está generando el cambio climático? Todos sabemos la urgencia climática que tenemos hoy día en el mundo, estamos viendo los impactos y las consecuencias del cambio climático cada día, ¿verdad? Con todo tipo de fenómenos que antes no los veíamos a diario, hoy día los vemos en distintas partes del mundo, por lo tanto hay una absoluta certeza de que el clima ha cambiado, de que el calentamiento global es así, es efectivo, y los científicos nos vienen hablando ya hace tiempo, sobre todo los del IPCC, del Panel Gubernamental de Cambio Climático de Naciones Unidas, de que al año 2050 no deberíamos tratar de que el clima no subiera más de 1,5 grados con respecto a la era preindustrial. Sin embargo, de acuerdo a todos los estudios también, sabemos que con lo que se está haciendo hoy día estaríamos llegando del orden de 2,7 grados Celsius. Entonces, no alcanzaríamos la meta. Esa es la triste realidad, pero eso no debe entorpecernos ni debe detenernos a que hagamos todos los esfuerzos posibles por avanzar al máximo dentro de nuestras capacidades. Por lo tanto, todo lo que sea acelerar este proceso, hacer que las empresas reduzcan sus emisiones, midan su huella, la monitoreen, se comprometan a reducciones drásticas en este sentido. Nosotros tenemos un programa mundial que se llama el Acelerador por la Ambición Climática, mediante el cual le enseñamos, los guiamos a todas las empresas, desde las más pequeñas a las más grandes, cómo avanzar aún más y de manera más acelerada en estos compromisos y en esta reducción de sus emisión de gases de efecto invernadero. Y así creo que todos estos esfuerzos, mientras más generalizados, mientras más amplios sean, vamos a poder acercarnos por lo menos a minimizar ese impacto. No quiero decir que que logremos el ideal, pero sí tenemos que acercarnos lo más posible a eso. Margarita, solo para cerrar porque se nos va acabando el tiempo, esto requiere de políticas públicas. ¿Cómo estamos en Chile ahí? ¿Y están realmente las empresas a la altura de este desafío? Te diría que nosotros tuvimos un impulso para hacer políticas públicas que fue bien importante, que fue cuando Chile fue determinado como la presidencia de la COP, ¿no? De la COP 25, que se dio en el año 2019, donde se iba a realizar en Chile la COP, que desgraciadamente no se pudo hacer, después del estallido social se renunció a hacerlo acá y se hizo en España, pero Chile fue el país que presidió la COP, y eso hizo que Chile se sintiera presionado internacionalmente para mostrar un ejemplo en políticas públicas. Fue de allí cuando partió la Ley Marco de Cambio Climático, que finalmente se pudo materializar y concretar completamente recién el año pasado. Fue de allí donde nació, ¿no es cierto?, la estrategia climática de largo plazo. Chile fue uno de los primeros países en presentar la NDC, que es la contribución nacional determinada, que son los compromisos que hace todo país oficialmente en cuanto a reducir sus emisiones y cómo lo va a hacer, con tareas propias para todo el sector público y normativas también. Fue ahí cuando nació la estrategia de economía, la hoja de ruta de economía circular, cuando se impulsó también la ley REP, que ha tenido distintas normativas, ¿no es cierto?, avanzando en los distintos productos prioritarios definidos por esta ley. Entonces, eso impulsó mucho la normativa. Evidentemente que falta, bueno, después se firmó el Tratado de Escazú, ¿no?, que Chile estaba todavía pendiente de esa definición, y ya es un país más de América Latina que junto a otros ya es parte del Tratado de Escazú. Los únicos que no lo han hecho hasta el momento son Brasil, Colombia, Costa Rica, Dominica, Guatemala, Haití, Jamaica, Paraguay y Perú, pero ha sido firmado ya por 24 países. Eso también hace, ¿no es cierto?, que los proyectos futuros de inversión deban ser debidamente informados a todos los
personas y comunidades eventualmente afectadas por esos proyectos, que haya protección también a los activistas medioambientales, en fin, una serie de temáticas que no estaban también presentes. Bien, en cuanto a regulaciones, sí. Bueno, y también con las zonas protegidas que tenemos en Chile, evidentemente también hay una normativa, ¿verdad?, de exclusión de ciertas industrias en esas zonas protegidas. Y claro, queda mucho por hacer, efectivamente sí, y también asegurar un presupuesto adecuado, porque también en materia de protección no sacamos nada con nominar áreas protegidas si no tenemos un plan de manejo que se pueda llevar a cabo porque no haya capacidad de gestión o recursos adecuados para ello. Completamente de acuerdo. Margarita Ducci, directora ejecutiva de Pacto Global Chile, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Gracias a ti. Gracias, que les vaya súper bien. Gracias, hasta luego.